Buenas tardes, gracias por todavía permanecer por acá. En el día de hoy, como la doctora les dijo, voy a estar compartiendo con ustedes el tema de candidiasis invasiva neonatal. El contenido va a ser generalidades, epidemiología, factores de riesgo, clasificación, diagnóstico, tratamiento y profilaxis. En los últimos años, la candidiasis invasiva se ha convertido en un gran problema a nivel mundial y también en las unidades neonatales, sobre todo por la supervivencia de los pacientes prematuros en estos últimos años. Es una causa importante de morbimortalidad y el riesgo aumenta con la edad gestacional. Representa el tercer al cuarto lugar de las enfermedades sistémicas en las unidades de cuidados intensivo neonatal y existen alrededor de o más de 150 causas o más de 150 tipos de cándidas y de estas 15 pueden provocar infecciones en el ser humano. De estas, 5 son las más comunes en las unidades de cuidados intensivos neonatal y representan el 90% de los casos. 2 de ellas, como Candida albicans y Paraxilosis, son las más comunes en las unidades y representa el 80 al 90% de los casos. El pronóstico de estos pacientes va a depender de un diagnóstico oportuno. La desventaja que tenemos en la mayoría de las unidades neonatales de nuestro país es que todavía se siguen utilizando los sistemas manuales y esto limita a un diagnóstico certero. La cándida, como es un hongo, puede encontrarse en cualquier parte, la piel, el suelo, cualquier objeto inanimado y también en la microbiota normal. Por eso se puede desarrollar o proliferar en cualquier órgano principal y también la piel mucosa. Es una levadura oportunista. En cuanto a la epidemiología de esta, la candidiasis invasiva representa en general en los recién nacidos un 5 a un 10 de los casos en cada 100.000 nacidos vivos y la tasa de incidencia en las unidades de neonato representa un 0.5 a un 2%, que esto va a aumentar de acuerdo a la prematuridad de los recién nacidos, como es el caso de los prematuros extremos peso bajo, que se da de un 5 a un 15%. Los recién nacidos ingresados van a colonizar en un 30 a un 60% y esto se va a dar por todo el personal de salud que los manipula. En cuanto a varios reportes a nivel mundial que se han realizado, está el informe del sistema de vigilancia en Reino Unido, donde 30 unidades de cuidados intensivos 2005-2014 reportaron un 4% de todas las especies de cándida que daban en las unidades de cuidados intensivos sepsis neonatal tardía. Y de todas ellas, seguía también representando la Candida albicans un principal lugar en un 60 a 75% de los casos. En un estudio multicéntrico del Pediatric Medical Group en los Estados Unidos, en los años 1997-2010, hubo un descenso con los casos de candidiasis. Reportaron 0.36 a 0.14. Esto se debió al uso racional de los antimicrobianos, lo que ahora se ha convertido en un gran problema porque aún se sigue dando muchos casos de uso irracional de los antimicrobianos. Esta tesis fue realizada en el Robert Reed Cabral por la doctora Puente en los años 2002-2023. Quiero resaltar acá que durante este estudio 53 pacientes en total dieron positivo para cándida y en ellos un 11% representó a los niños por debajo de 28 días. De ellos, 6 en total, 3 eran Candida albicans y
Esto es muy importante porque igual siguen los reportes internacionales siendo la mayor causa. Además de eso, quiero resaltar que en la maternidad San Lorenzo de los Minas tenemos la limitante que casi en todas las maternidades de nuestro país los laboratorios todavía funcionan como manuales y en lo que va del año pasado a este solamente se ha reportado 3 levaduras. Esto no quiere decir que no esté en la unidad, sino que estamos limitados por el tipo de procedimiento que se realizan. También en la Plaza de la Salud, en lo que va del año, se han reportado 2 casos, pero de Candida tropical. Esto indica que no es más frecuente Candida albicans, pero en pacientes que no son prematuros, también hay mayor incidencia en los casos no cándidas. Dentro de los factores de riesgo, sigue siendo predominante la prematuridad en estos pacientes. Por esta razón, el uso prolongado de los antibióticos es un gran problema por el tiempo que duran allá. También el uso de dispositivos y también el nutrición parenteral, intubación y neutropenia. El problema con la cándida invasiva en los recién nacidos, a diferencia de los adultos, es que la clínica es muy incierta y solamente estos pacientes nos pueden presentar fiebre y lo demás puede parecerse a cualquier enfermedad producida, dígase una meningitis, una endocarditis, y es muy difícil diferenciarlo. La clasificación, según la ITSA, va a depender de acuerdo a la localización de la enfermedad y esta va a ser local, mucocutánea, candidemia, candidiasis invasiva y focales invasiva. Las focales invasivas, ya cuando la tenemos alojada en algún órgano, pues le vamos a llamar así. Dígase meningitis por cándida, endocarditis por cándida, y de ellas voy a resaltar. En el caso de meningitis por cándida, su diseminación mayor es hematógena y siempre que pensemos en este diagnóstico o se tenga ese diagnóstico, debemos considerar retirar todos los dispositivos. Estos pacientes también tienen mayor riesgo cuando se hacen procedimientos quirúrgicos. En el caso de meningitis, cuando es crónica, esta se puede confundir con lo que es la meningitis por tuberculosis, donde los pacientes se van a encontrar irritados, cefalea, ya sea los más grandes, y las manifestaciones con relación a la bacteriana prácticamente son iguales. Lo que nos va a llamar la atención y pensar en el diagnóstico son los factores de riesgo y la fiebre. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sepsis y falla multiorgánica. La complicación más temida es la afectación ocular. Por eso, en todo paciente con hemocultivo positivo se debe realizar una evaluación oftalmológica porque si esto pasa desapercibido puede llevar incluso a la pérdida de la visión. En el caso de la endoftalmitis, como dije, lo más temido es la pérdida de la misma y la corioretinitis se puede resaltar como lesiones blancas infiltrativas y si hay afectación en el vitrio, entonces va a haber neblina. Por eso la importancia de la evaluación por parte de oftalmología para la dilatación. En la endocarditis, una de las más temidas, igual en todos los casos cuando es por bacteria, las manifestaciones son muy similares y la complicación también es endocarditis. Retirar los dispositivos que se encuentren es lo más importante porque esto puede ser un factor de colonización. La neumonía se refiere realmente que es rara o extremadamente rara, aunque a veces se suele pensar mucho en esta por las manifestaciones. Cuando se tenga la duda se deben hacer imágenes como es la tomografía, donde se pueden presentar múltiples nódulos y la
se debe tomar muestra alveolar para su cultivo. La muestra alveolar nunca debe ser una prueba por sí sola para diagnosticar neumonía, porque esta puede ser una contaminación y una colonización y no poder distinguirlas. En el caso de otras candidiasis focales, tenemos la intraabdominal, más común en los recién nacidos cuando vienen con malformaciones, y es importante, sobre todo, identificarla y poder mitigarlo a través de retiro de la colección o llevar a cirugía en casos más extremos. En el tracto gastrointestinal, un cultivo de heces nunca se debe considerar un diagnóstico, pues al igual que en otras partes, se considera una flora normal y si el paciente tiene manifestaciones clínicas, entonces se debe tomar en cuenta, pero de lo contrario por sí sola no. En el caso de las osteoarticulares, en los recién nacidos no es tan común, pero en caso de serlo, ya sea por un trauma de parto o por diseminación hematógena, entonces tomar en cuenta que lo más importante también es localizar el foco y retirar. En el tracto urinario, en los recién nacidos, por lo difícil de la muestra, no siempre se toman muestras de rutina de orina, pero en el caso de tener un cultivo de orina positivo, si no hay manifestaciones clínicas, no se debe tomar en cuenta como diagnóstico. El gol estándar para la candidiasis invasiva es el hemocultivo. La limitante que tenemos con ella es el tiempo de reporte y que no todos los centros en América y nuestro país tenemos pruebas automatizadas para su proceso y eso limita de 3 a 5 días el proceso de esta y que luego de tener un frasco positivo hay que volver a sembrar esa colonia para así poder tener un diagnóstico. Tal es la prueba de Fish, es muy importante porque nos da un diagnóstico en las primeras 3 horas aproximadamente y tiñe de rojo la Candida albicans y de verde la glabrata. En el caso del Malditoff también es importante, la mayoría de los estudios internacionales consideran un 100% lo fidedigno de la muestra, de la prueba, perdón. En el caso de la detención de antígenos, beta de glucano y manano son importantes porque nos ayudan a la identificación y de forma más rápida, al igual que las pruebas de susceptibilidad como el ITEX. La desventaja es que luego de que crece tenemos que esperar unas 24 horas y eso en los recién nacidos es mucho tiempo. Las serologías que nos permiten el crecimiento en sangre de antígenos, como es el caso de Lisa, las pruebas moleculares que nos permiten la identificación genética de los diferentes tipos de cándida, como es el caso de todas las variaciones de la PCR. En el caso de los cultivos de tejido y biopsia son muy importantes también. Y las imágenes, cuando se tenga un cultivo persistente, positivo, dígase por encima de 2, o el que el paciente tenga una terapia de 13 días o más, se debe considerar que hay una colección y realizar imágenes como tomografía y resonancia en caso de que sea en corazón, ecocardiograma, para descartar que no haya una colección. Y esto pues ayudaría a un manejo más oportuno. Todo paciente que tenga un hemocultivo positivo en recién nacido es necesario realizar una punción lumbar porque meningitis es una de las complicaciones más temidas y el diagnóstico nos ayuda y es más dirigido cuando sabemos que está en esta área. En el caso de la selección de los antifúngicos, siempre es importante saber cuáles son los patrones de resistencia en algunos lugares donde no se tenga pruebas automatizadas, porque si el paciente no mejora con, por ejemplo, el uso de fluconazol, donde no se tengan otras opciones, entonces, de acuerdo a la condición clínica del paciente, podríamos valorar esto y pensar que
ha ocurrido un patrón de resistencia de acuerdo al tipo de cándida que se pueda considerar. El tiempo en candidemia siempre va a ser 2 semanas, pero esto va a depender del último monocultivo positivo y lo más importante, la clínica del paciente. Si el paciente no ha mejorado su clínica, pues el antifúngico se va a dejar hasta que sea necesario. Según la ICSA, recomienda como primera línea la anfotericina B desoxicolato y muchas guías internacionales también lo consideran. A nivel de los adultos y niños más grandes, es mejor tolerada, a pesar de que tiene nefrotoxicidad. Cuando esto ocurra, entonces hay que tener en cuenta la función renal. También tenemos la opción del fluconazol. Es una buena opción, pero no en el caso de que se utilice profilaxis. La ICSA recomienda las dosis de carga de 25 miligramos kilogramo día y el mantenimiento a 12, más alto de lo que habitualmente uno la utiliza, que es 12, y de mantenimiento 3. Igual tiene hepatotoxicidad, pero en el caso de que se utilice de forma oral, no lo es. Para las infecciones invasivas no se recomienda su vía oral, pero cuando el paciente esté en mejoría y se necesite completar el tratamiento, podemos considerar el uso de fluconazol, ya sea endovenoso o oral, para completar la terapia. Recordar que nunca se debe usar fluconazol cuando se tenga un tipo de cándida gravata o USAI, porque tiene muchos patrones de resistencia. ¿Cuál es la ventaja de la desoxicolato a diferencia de la lipídica? Tiene mejor penetración a nivel del sistema nervioso central y renal, a diferencia de la liposomal, que no tiene buena penetración a nivel renal, y se absorbe la desoxicolato mejor en los recién nacidos que en otros niños mayores. El tiempo de erradicación de la enfermedad va de 6 a 10 días y en la liposomal de 4 a 12 días. Teniendo en cuenta esto, entonces es mejor utilizar la desoxicolato. En un estudio retrospectivo donde se vieron un total de 730 recién nacidos, también se mostró este patrón. La guía internacional, la guía europea también tiene la línea de anfotericina de desoxicolato como primera opción y otras alternativas como es la liposomal y la micafungina. El problema de la micafungina es que tiene muchos efectos adversos y el problema es que hay muy pocos estudios en recién nacido y la dosis en general son la mayoría en estudios de niños más grandes, por eso no se recomienda, pero es una alternativa en los casos donde los recién nacidos no hayan mejorado con el uso de anfotericina. En el caso de que la infección se encuentre en el sistema nervioso central y el paciente no haya mejorado con la anfotericina, podríamos utilizar la fusitocina. En Estados Unidos, la presentación es oral en 25 miligramos kilogramo día. El problema es que no se ha demostrado su eficacia. Solamente en aquellos pacientes que no hayan mejorado se puede considerar utilizar. Y además tiene muy malos efectos a nivel gastrointestinal y eso limita a la alimentación de los recién nacidos. De manera general, como ya dije, se pueden descalar siempre y cuando el paciente tenga mejoría. En el caso de que sea una infección a nivel osteoarticular, esos pacientes, el tiempo de tratamiento también es mayor, como en otras infecciones, de 6 a 12 meses, pero en las primeras 2 semanas, podemos utilizar la terapia ideal, que es la anfotericina B. Y ya luego de las 2 semanas, utilizar fluconazol si el paciente se encuentra estable. En cuanto a la profilaxis, en infecciones
invasivas en las unidades de cuidados intensivos no se recomienda de rutina, solamente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, que sean prematuros, bajo peso. La opción es después de las 48 a 72 horas utilizar fluconazol a dosis de 3 miligramos kilogramo día 2 veces por semana, con una duración de 2 a 4 semanas, y esto puede variar de acuerdo a la clínica del paciente. Si el paciente ha mejorado y no es necesario, pues se puede retirar. También se recomienda la armisatina y el miconazol, pero no infecciones invasivas, solamente en el caso de que sea local, se recomienda. En la mayoría de los estudios que se han publicado sobre el uso de profilaxia, realmente no ha habido una diferencia en cuanto a la mortalidad, solamente en cuanto al riesgo de padecer infecciones invasivas. El uso de probióticos es un tema realmente muy cuestionado, donde sí se recomienda su uso en algunos lugares, pero realmente en muchas de las guías consultadas no se debe utilizar, pues la mayoría no refieren bien la dosis a utilizar y se ha utilizado en niños mayores, no en recién nacidos y tampoco en prematuros. Y la falta de regulación. La resistencia de los antifúngicos es bueno siempre tenerla en cuenta. Ya me están contando los minutos, entonces voy a seguir. En conclusión, tener en cuenta que el tratamiento empírico oportuno es esencial. La anfotericina B es la terapia de elección en las infecciones invasivas en las unidades de cuidados intensivos. La profilaxis no es de rutina y el riesgo siempre es que esos dispositivos se queden, por lo cual cuando se piensa en una infección por hongo se debe retirar cualquier tipo de dispositivo y optimizar el uso de los antimicrobianos, porque con esta situación del uso de los antimicrobianos ya estamos viendo patrones de resistencia que van en aumento y la limitante en los recién nacidos es que son muy pocas las opciones. Muchísimas gracias.